Listo, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy con nuestra materia de opción de grado. Algunos de ustedes ya han venido avanzando con sus procesos, con sus proyectos de investigación, sus temas. Hemos venido trabajando también con algunos ejercicios prácticos conforme a lo que han desarrollado algunos compañeros. Y hoy quiero que veamos el trabajo que uno de los compañeros me compartió, de tal manera que podamos ir haciendo el ejercicio que venimos adelantando en torno a el mismo. ¿Listo? Bien, ustedes pueden ver allí precisamente el documento que el compañero nos comparte. Él nos habla sobre la reincidencia en adolescentes y condiciones socioeconómicas. Lo coloca dentro del marco de investigación, menos como el tema muy amplio que dará lugar a los detalles del proceso investigativo que se adelanta. Él plantea un problema que se enfoca precisamente pues, en la reincidencia que se presenta por parte de los adolescentes en el marco del sistema penal de responsabilidad penal para adolescentes y lo que ocurre con esta reincidencia o digamos que la, mm, el incurrir nuevamente en este tipo de tipos penales que se enmarcan dentro de este sistema de responsabilidad. En tal sentido, vamos a ver lo que el compañero nos indica y dice, bueno, Colombia tiene un fenómeno de reincidencia delincuencial en adolescentes que representa una de las principales preocupaciones del sistema propiamente y busca un proceso de resocialización y rehabilitación de los jóvenes infractores. Aquí yo empiezo a resaltar en amarillo lo que sería como esas categorías que van a ser fundamentales para identificar cuáles son las áreas o las temáticas que yo debo abordar dentro de la investigación que voy a adelantar. Entonces, dice que la reincidencia pone en evidencia no solo las limitaciones del sistema penal o el sistema judicial, sino también de las profundas desigualdades sociales, económicas y familiares. Aquí ya el tema empieza a darnos algunos elementos. Entonces, reincidencia, los sujetos que serían en este caso, o el sujeto, los adolescentes, y empezamos a advertir algunas variables, algunas aristas del proceso de la investigación que serían limitaciones que el sistema judicial pudiera llegar a tener. Vamos a ver si se tiene algo al respecto. Y nos habla también de las desigualdades sociales, económicas y familiares que constituyen un factor importante para que estos adolescentes, estos jóvenes, reincidan en las conductas descritas en el sistema penal para adolescentes. Dice también, o aquí él enmarca los resultados de un análisis descriptivo del Centro de Atención El Yari en Villavicencio. Dice que luego de la encuesta que realizó, se sacó un muestreo en el cual el 28% de los encuestados ha sido investigado en más de una ocasión bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y un porcentaje del 28% reconoció haber reincidido en conductas delictivas. Bueno, aquí nos está hablando de un 28% de reincidencia en conductas delictivas. Digamos que de manera amplia no me está definiendo cuáles particularmente. No sé si es porque no hay un número eh, amplio, suficiente como para detener la investigación en una de las conductas. Entonces, digamos que podríamos mirar que puede ser esa una de las causas. Dice, además, el análisis estadístico evidenció que el 76% ha sido víctima de maltrato en su entorno familiar, 67% convive con familiares que consumen drogas, sustancias psicoactivas, y el 84% de personas que consumen habitualmente bebidas alcohólicas. Bueno, a esto se suma que el 67% no cuenta con una alimentación completa, sus tres comidas diarias y el 100% de la muestra pertenece a los estratos uno y 2, digo 2 y 3, perdón. Aquí hablamos entonces que ya enfocamos que
estos jóvenes, estos adolescentes que reinciden, generalmente, o bueno, casi que todos, dice, el 100% de la muestra son del estrato 2 y 3, lo que indica sus condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Bueno, habría que mirar porque pues estratos 2 y 3 en este sentido no son condiciones de pobreza y vulnerabilidad, digamos que son estratos bajos. Estrato 3 es un estrato medio que pensaría yo que no está dentro de las condiciones de pobreza conforme al DANE. Entonces habría que mirar muy bien esa consideración que se tendría allí de este tipo de personas. Estos datos reflejan una realidad estructural en la que las condiciones sociales, familiares y económicas ejercen una fuerte presión sobre los adolescentes, aumentando su vulnerabilidad frente al delito y limitando sus oportunidades de inclusión y desarrollo. Entonces aquí nos dice que esas condiciones sociales ya las está considerando como tanto familiares y económicas como factor determinante para que se incurra en el delito, ya sea por la falta de oportunidades, en temas de educación, en temas de accesibilidad a beneficios de parte del gobierno, del Estado. Entonces, eso constituye uno de los factores determinantes para la reincidencia. La situación se agrava cuando el 76% de los encuestados afirma que si sus condiciones de vida hubieran sido mejores, no habrían delinquido. Y un 28% sostiene que tampoco habría reincidido. Mm, bueno, habría que mirarlo, es decir, esos resultados eh, tendríamos que valorarlos exactamente cuántas personas fueron aquí encuestadas, porque la muestra dice que del 28%, pero no sé cuántas personas habrán sido encuestadas. Lo que reitero, el tema de los estratos 2 y 3 no consideraría que está dentro de condiciones de pobreza, eh, y pues pensaría yo que habría que analizarlo un poco más frente a esos factores como determinadores de la conducta. Dice, en este contexto surge la necesidad de investigar a fondo si existe una correlación significativa entre estas condiciones y la reincidencia delictiva, con el fin de contribuir a la formulación de políticas públicas más efectivas enfocadas a la prevención, intervención temprana y el fortalecimiento de entornos protectores para los adolescentes en situación de riesgo. Aquí hay algo importante y es que se quiere establecer, uno, la correlación entre condiciones de vida del reincidente, del joven infractor, y de la reincidencia. Correlación entre condiciones de vida del joven infractor la, y que esa situación haya conllevado a la comisión de delitos que se constituyen como o conductas constitutivas de delitos dentro del sistema penal para adolescentes y que además de incurrir en ellas hayan reincidido una o varias veces, ¿no? Pero vean que acá empieza a hablar de la formulación de políticas públicas más efectivas. Aquí hay que mirar que durante todo este análisis que hizo o dentro de esa descripción del problema que plantea aquí el compañero, no me habló en ningún momento de políticas públicas. Aquí pues entra a cuestionar eventualmente las políticas públicas y pues tendría que analizarse qué políticas públicas hay en procura de esta eh, población juvenil, adolescente, exactamente qué estrategias o qué líneas de acción ha establecido esa política pública, con miras a que podamos evaluar en qué estado está su implementación o si ya fue implementada, si está en etapa de evaluación y cuáles han sido los resultados que se han tenido para poder contrastar los resultados de la evaluación de la política pública con efectivamente las causales de reincidencia en jóvenes infractores dentro del sistema penal para adolescentes. ¿Sí? Y allí sí ya entra a considerar que esas políticas públicas, pues que si bien buscan una prevención o intervención temprana y el fortalecimiento o se logran fortalecer
entornos protectores para esta población adolescente en situación de riesgo. Em, Vuelvo y digo, habría que mirar exactamente también en qué edades vamos a enfocar nuestra atención. De tal manera que sí, hay jóvenes entre los eh, que 13 o entre los 14 y los 16 o 17 años que incurran en actuaciones o conductas delictivas y cómo podemos trabajar en esos entornos protectores o qué entornos protectores hay o cómo se entiende un entorno protector de tal manera que el Estado pueda también intervenir focalizadamente en cuanto a lo que están haciendo las instituciones en torno a esos entornos, valga la redundancia, eh, entornos protectores. Bien, todo eso para llevarnos a la pregunta de investigación que el compañero plantea y nos dice, ¿existe un vínculo o existe vínculo entre las condiciones de vida de los adolescentes declarados penalmente responsables y su probabilidad de reincidencia en Colombia? Mm, pero veamos que, bueno, veámoslo completo y ya hacemos el análisis. Yo quiero que todos tengamos el panorama completo para poder establecer si la pregunta o el problema que eh, tenemos allí está ajustado, se quedó corto, requiere reforzarlo o reducirlo. Bueno, vamos a ver. Plantea una hipótesis y nos dice. Leamos nuevamente la pregunta. Dice, ¿existe vínculo entre las condiciones de vida de los adolescentes declarados penalmente responsables y su probabilidad de reincidencia delincuencial en Colombia? Y la hipótesis inicial de respuesta que plantea es, no existe relación entre condiciones socioeconómicas o familiares y la reincidencia delincuencial. Y la otra alternativa está en sí existe una relación entre las condiciones socioeconómicas y familiares y la reincidencia delincuencial. Pero bueno, tengamos presente nuevamente que aquí no estamos en una mera consulta de información, de documentos, de datos, de orden institucional y gubernamental, sino frente a una investigación jurídica que nos permita efectivamente generar un aporte al mundo jurídico o digamos, a una comunidad como en este caso a los jóvenes infractores y también al mismo sistema penal para adolescentes. Entonces, no podríamos llegar a plantear una pregunta que nos lleve únicamente a una respuesta positiva o negativa, sino que, por el contrario, lo que debe hacer es generar mayores inquietudes en donde también el investigador pueda plantear, proponer o formular una propuesta, una alternativa de solución a lo que se está planteando allí. ¿Por qué lo digo? Aquí en la parte de arriba, ya lo estaba diciendo el compañero, cómo esa correlación entre las condiciones de vida del adolescente o adolescentes reincidentes puede llegar a tener relación con la conducta o la reincidencia en esa conducta delictiva para poder fortalecer las políticas públicas, cómo pueden ser enfocadas en torno a su prevención, cómo puede el Estado, la institucionalidad intervenir de manera temprana para evitar que esas conductas se presenten. Y se tiene como elemento clave que las encuestas, el estudio descriptivo que se tuvo en el centro de atención, el YARI, pues ya nos está diciendo que efectivamente hay un porcentaje que ha reincidido. Dos, que ellos consideran que si hubieran estado en otras condiciones socioeconómicas, tal vez no hubieran recurrido a la comisión de conductas delictivas, tal vez con el ánimo de intentar mejorar sus condiciones, de tratar de salir adelante, entre comillas, ¿sí? Entonces, hay que mirar muy bien qué políticas públicas hay, qué le hacen falta, en qué estado está la implementación de esas políticas o si ya fueron implementadas, como lo mencionábamos hace un momento, si ya fueron objeto de evaluación, qué resultados se obtuvieron, qué indicadores nos muestran esa evaluación de la política pública, porque pues prácticamente allí es donde vamos a encontrar el insumo para poder decir si podemos o no hacer un aporte
a esa política. Si consideramos que el enfoque preventivo que plantea la política es precario, es escaso o hace falta de recursos económicos o la institucionalidad de la entidad a la que se le ha encargado la implementación o las entidades pues carecen de los recursos económicos o de los recursos humanos para poder hacer efectiva la política pública, o si bien es cierto se cuenta con el personal y los recursos, pues la acción no ha sido temprana su intervención, sino que por el contrario se intenta hacer que esa política tienda a ser más paliativa ya cuando se cometió el delito y no busca evitar que las poblaciones de rangos de edad mucho menores puedan llegar a verse favorecidas por programas sociales, por programas de educación, por programas de formación alternativa que permitan que los jóvenes encuentren una respuesta diferente de parte del Estado y no sea la delincuencia la única forma o la única respuesta para poder encontrar un desarrollo y buscar ejemplo sustento para sus familias, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos allí presente, ¿vale? Entonces, eh, ahora sí, veamos que haciendo estas apreciaciones en torno al problema y las hipótesis, veamos cómo fue el desarrollo que se hizo en cuanto a este objetivo general y los objetivos específicos. Quiero tomar esta pregunta, voy a copiarla por acá y la quiero pegar aquí al lado del objetivo general para, para ver si tienen relación o no. Dice el objetivo, analizar la relación entre las condiciones socioeconómicas y la reincidencia delincuencial en los adolescentes sancionados por el sistema penal para adolescentes. Y aquí la pregunta, ¿existe vínculo entre las condiciones de vida de los adolescentes declarados penalmente responsables y su probabilidad de reincidencia? Mm, digamos que aquí se limitó en el objetivo a las condiciones socioeconómicas. Aquí la pregunta solamente me habla de condiciones de vida, que sería mucho más amplio. Pensaría yo que la pregunta o igual deben ser coherentes una con la otra. Debemos hablar o de condiciones socioeconómicas y lo vamos a centrar a ese aspecto tanto en el objetivo como en la pregunta. O por el contrario, si va a manejar condiciones de vida, pues tendría que mirar qué aspectos también lo voy a considerar. Pensaría yo que podríamos dejarlo, si es el caso, en condiciones socioeconómicas para que de allí podamos encontrar una posible respuesta. Incluso creo yo que aquí es donde se encuentra la mayor parte de la justificación o de las causas que llevan a la reincidencia de estos jóvenes adolescentes, ¿sí? Sociales y económicas. El estrato social, que era lo que mencionábamos, si bien hablábamos de estratos 2 y 3 que pues no son tampoco estratos bajos, ¿sí? Es un estrato bajo medio, casi a medio, porque el estrato 3 ya digamos que consideraría que tienen ciertas condiciones que le permitirían tener mayor posibilidad de crecimiento, de acceso a programas de formación, ¿sí? Que hay muchas instituciones del Estado que lo están haciendo y ofreciendo programas de formación, ya sea técnica profesional, formación técnica o incluso formación profesional, hay becas, hay muchos programas que, digamos que para esos sectores, incluso para los sectores uno y 2 se tienen acceso, pero pues habría que mirarlo muy bien si nos centramos únicamente en esas socioeconómicas, porque pues sociales frente al estrato, económicas frente a la falta de oportunidades y de sustento de las familias, que lleva a que pues muchas de ellas sean las que motiven a que incurran en delitos como el hurto, ¿sí? Entonces, esos serán lo que habría que mirar. Entonces, volviendo acá para no perdernos, es que tanto el objetivo como la pregunta deben ser coherentes, deben mantener la misma información o las mismas categorías jurídicas que voy a atender. Entonces yo no puedo aquí centrarme solamente en uno y aquí hablar de otro. Entonces debemos tener claro que ambas deben ser coherentes. Entonces, ¿existe relación o vínculo entre condiciones socioeconómicas de los adolescentes declarados penalmente responsables
aquí habla de la reincidencia delincuencial de los adolescentes sancionados, aquí habla de adolescentes sancionados, que estaría dentro de los adolescentes declarados responsables y su probabilidad de reincidencia. Pero volvemos a lo mismo, nos quedamos en posiblemente una de estas dos respuestas, positiva o negativa. Y pues no, no es la intención y pues una investigación a nivel de maestría no se compadece que tenga una respuesta en esos términos, sino que debe efectivamente brindar mayores elementos de trabajo y que permita, le permita al investigador pues proponer, establecer alguna propuesta alternativa, iniciativa de ya sea de política pública, de fortalecimiento de de la política existente y demás, pero pues como vemos acá, no me está metiendo nada en la pregunta ni en el objetivo relacionado con la política pública, que me parece clave que habría que incluirse dado el caso para que nos dé elementos mucho más claros. Considero que aquí debe tenerse por lo menos tres aspectos. Es decir, si yo hablo de las condiciones socioeconómicas sería uno, hablo de los adolescentes infractores dos, y un tercer elemento que me permita hacer como un análisis tripartito a efecto de que no me quede una respuesta tan sencilla, ¿no? Entonces habría que ver cómo lo trabajamos ahí. Vamos a ver qué pasa con los objetivos específicos planteados. Dice, identificar el perfil socioeconómico de los adolescentes investigados. Bueno, volvemos aquí. ¿Por qué investigados? Si yo ya estoy diciendo que aquí son los sancionados o los responsables. Entonces, si aquí ya yo debo tener un dato de si vamos a hablar de los que corresponden al perdón que se me perdió aquí, al centro de atención El Yarí, ¿sí? Que creo que el compañero me mencionaba que ya no va a estar allí en El Yarí, que lo retiraron, pero no importa, podemos trabajarlo allí, incluso si es el caso, fortalecerlo con algún otro centro del cual podemos incluso obtener información estadística. No vamos a pedir información de quiénes, cómo se llaman, ni identificación de nadie, sino sencillamente datos estadísticos o numéricos. ¿Cuántos sancionados hay? 100 sancionados. De esos 100, por qué tipo de delitos? Hurto, lesiones personales, tráfico de estupefacientes. Bueno, habría que mirar cuáles son los delitos. Listo. Entro a mirar eso. Tercero, ¿quiénes de esos 100 han sido o sí, han sido reincidentes en la conducta? Ah, bueno, nos va a dar el dato. Pero si ustedes se dan cuenta, pues son datos de los cuales podríamos tener información sin que se llegue a alterar la confidencialidad o datos sensibles de quienes están en estos centros de, de estos centros se me fue la palabra. Estos centros de atención que generalmente pues son los CESPA que manejan todos estos muchachos. Bueno, identificar el perfil socioeconómico, como le decimos. Si vamos a identificar el perfil, qué quiero identificar yo con el perfil? Como qué factores, el perfil socioeconómico, ¿de qué estrato son? Pues digamos que lo tendríamos. Eh, Formación, habría que revisarse exactamente qué otros factores de ese tipo se podrían llegar a tener. Veamos qué nos dice ese segundo objetivo. Determinar la tasa de reincidencia en una muestra representativa de adolescentes sancionados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pero digamos que acá mm, la tasa de reincidencia nos la dan en un porcentaje. Del 100 de los 100 condenados, o bueno, de los 100 sancionados, perdón, el 45-50% corresponde a la tasa que reincide en la conducta delictiva. Sí, pero no nos está dando tampoco mayores elementos allí, es decir, que nos queda muy sencillo esta pregunta, este objetivo, que se resuelve casi que en un parrafito, entonces habría que mirar muy bien
lo reconsideramos, lo replanteamos para que nos dé mayores elementos ahí. Evaluar las condiciones familiares de los adolescentes investigados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y su posible vínculo con comportamientos delictivos reincidentes. Entonces, bueno, habría que ver si yo puedo entrar a incluirlo con el perfil socioeconómico, porque pues voy a hablar, ese perfil está directamente relacionado con las condiciones familiares del adolescente investigado y su posible vínculo con los comportamientos. Entonces, si yo digo, pertenece a la población de estrato uno y 2, ¿sí? O 2 y 3 como la muestra que ya nos tiene eh, las encuestas. Listo. ¿Qué más le voy a meter acá? Condiciones familiares, si los padres trabajan, no trabajan, son independientes, qué nivel de ingresos mensuales tienen, de qué manera suplen precisamente las necesidades básicas y los servicios públicos. Pensaría yo que podría este 3 y este uno estar allí relacionados. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que mirarlo muy bien. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí ya nos está diciendo perfil, tasa de reincidencia y condiciones familiares. ¿Será que si yo desarrollo o respondo a estos tres objetivos, me responden el problema? Tal vez sí. La cuestión está en que volvemos aquí a la parte inicial. Bueno, aquí ya tenemos el objetivo y la pregunta o el problema de investigación, y es que se nos está quedando corto el problema, se nos está quedando corta la pregunta, ¿sí? Si existe vínculo en las condiciones de vida de los adolescentes penalmente responsables y su reincidencia o su probabilidad de reincidencia, pues nos va a decir sí o nos va a decir no, pero realmente no podemos quedarnos únicamente en eso, sino que tenemos que blindarnos de aspectos mucho más puntuales. Entonces, vamos a ver, hagamos el siguiente ejercicio. Vemos que eso igual ya lo habíamos hablado, pero debemos recordar que el objetivo general debe tener relación directa, vuelvo lo reitero, con el problema de investigación. Si tenemos un ejercicio bien hecho de ese problema y ese objetivo, que finalmente acá deben ser, si bien yo lo voy a dejar aquí como iguales o similares, ¿sí? Deben tener una relación absolutamente directa. Yo cuando hago mis investigaciones, debo tener claro que el problema siempre va a estar planteado en términos de pregunta, como ya lo tiene el compañero y ahí está correcto, ¿cierto? Pero el objetivo general va a ser la afirmación de esa pregunta. Es decir, que si yo digo que si existe un vínculo entre condiciones de vida de los adolescentes declarados penalmente responsables y su probabilidad de reincidencia delincuencial para el efecto de tener claro este ejercicio, casi que nos lleva a decir que la respuesta o el objetivo general será establecer la existencia del vínculo entre condiciones de vida de los adolescentes declarados penalmente responsables y su probabilidad de reincidencia delincuencial en Colombia. Pum, es una afirmación. Necesito establecer si efectivamente existe un vínculo entre esos dos factores para que haya reincidencia. ¿Sí? Entonces, la cuestión está en que debemos identificar claramente todos los aspectos que deben contener la pregunta. Entonces, aquí yo debo incluirle más aspectos. Ejemplo, política pública. Ya lo decíamos ahora. ¿Existen políticas públicas? ¿Cuáles son? ¿Qué qué instituciones estatales o incluso privadas se tienen para trabajar con este tipo de población? Es decir, con los jóvenes, con los jóvenes. ¿Será que sí existe, no existe? ¿Qué han hecho, qué no han hecho? ¿Qué
estudios se han realizado, ¿m? ¿Qué evaluaciones de la política se tienen? O por el contrario, si no ha sido implementada, bueno, pues cuáles son las líneas de acción que desarrolla la política por la política, ¿sí? Y de esa manera, pues ya yo pueda tener algunos elementos adicionales, porque si trabajamos la investigación únicamente con esos dos extremos, condiciones de vida y la reincidencia, pues, o más bien condiciones de vida, jóvenes infractores, reincidencia, política pública, aquí estaríamos teniendo varias categorías jurídicas que pudiéramos abordar, pero pues necesitamos es saber cómo se han hecho. ¿M? Aquí estos objetivos deben, aquí esto debe ser derivado de la pregunta, ¿no? Estos son parte del ejercicio preliminar que el investigador debe haber realizado, ¿sí? Si no, pues me voy a quedar un poco corto, ¿vale? Déjenme ver que hay algunos otros documentos que se trabajaron, incluso veamos si de pronto con lo que compartió en cuanto al instrumento utilizado, puede que nos dé algunas luces adicionales. Déjenme un segundo, les comparto acá. Eh, Denme un segundito, les comparto acá esto, porque es que finalmente, entonces, déjenme un segundo, expúsenme. Listo. Por acá. Un segundo. Entonces, no, pero es que sí, yo tengo aquí un instrumento de captura de la información digamos que en borrador, en versión piloto lo tiene el compañero, pero hay que mirar que esta información está entre 14 y 18 años, tiene una duración aproximada de 20 minutos y entra a preguntar sobre lugar de residencia o domicilio, pregunta si vive en Villavicencio, en qué estrato, el estrato socioeconómico al que pertenece, en su mayoría efectivamente resultan de 2 y 3. Espérenme, yo les comparto para que podamos todos tener la misma visualización. Por acá está el instrumento. Listo, ahí ya está compartido. Entonces tenemos que, estas son las preguntas que él plantea dentro del instrumento, ¿no? Población, adolescentes entre 14 y 18, carácter de instrumento es confidencial, sí. Pero entonces empieza a hablar de la comuna a la que pertenece su residencia o domicilio en el municipio de Villavicencio. ¿Cuántos en cada comuna? ¿En qué estrato? Ninguno de estrato 1, son 4 de estrato 2, 21 de estrato 3. Último grado de estudio o escolaridad alcanzado. Veamos que tun, tun, tun. 1, primaria 1, 5, primaria 3, quinto de primaria, sexto de bachillerato, noveno, 11. Bueno, aquí pudiera uno incluir que bachillerato, por pronto de sexto a noveno, mm, que ahí nos llega a hablar de 14 personas y de bachillerato que llegaron a 11 o por lo menos hasta 11 son 7. Su familia está compuesta o por quiénes está compuesta. Vean que pues es información clave, pero efectivamente aún no nos brinda
pues nos brinda elementos importantes, pero reitero, es necesario entrar a mirar algunas, algunas qué, algunas, algunas, algunos otros factores de análisis. El tema de la política pública. Aquí yo ya entro a hablar sobre las personas, sobre cuáles son las condiciones de vida de, el joven infractor o de los encuestados. ¿Su domicilio o residencia tiene acceso a los servicios públicos esenciales? Sí, 9 no. ¿A cuándo, a cuándo o a cuánto, sería aquí yo creo, a cuánto ascienden los ingresos de su residencia o hogar, salarios mínimos legales mensuales vigentes? Entonces, aquí nos habla mínimo salario mínimo 13. 5 responden que tienen hasta 2 salarios y 7 responden que tienen hasta 3 salarios. Bueno, bueno, digamos que las preguntas que se tienen nos ayudan a darnos algunos referentes frente a las condiciones socioeconómicas, ¿no? Pero veamos exactamente el otro documento que tengo acá. Tengo otro documento que nos puede ayudar. Eh, mm, sí, digamos que hace un ejercicio interesante. Quiero mostrarles acá. Hace un ejercicio bien interesante, pero como les indico, creo que aún así sigue quedándose un poco corto para el nivel en el que nos encontramos. Plantea el problema de investigación, el tema de reincidencia, relación con condiciones socioeconómicas, existe vínculo entre las condiciones. Es lo que, digamos que se ajusta a al documento que estamos trabajando. El objetivo general, relación entre condiciones socioeconómicas y reincidencia. No, no, seguimos evidenciando la misma falencia, porque el problema plantea un vínculo acá entre dos factores, pero me lleva a que la respuesta sea positiva o negativa, ¿sí? Y el objetivo general también, pero reitero, sigue quedándose muy corto. Digamos que hay que reforzarlo mucho y, y no, así no nos pasaría. Formulación de objetivos con base teórica. Según Hurtado, los objetivos deben responder directamente al problema identificado y ser medibles. Eso es fundamental, que es lo que hemos venido trabajando en todas las sesiones. Siempre los objetivos que yo planteé, es decir, si reiteramos que el problema debe tener relación directa con el objetivo general, los objetivos específicos son pequeños pasos que me permiten llegar a responder la, a dar respuesta al problema y sumado a afirmar o no el objetivo general. Cumplo con ese objetivo general si respondo con cada uno de los pasos, con cada uno de los objetivos específicos, o por el contrario me quedé corto. Entonces, eso es lo que necesitamos identificar. El tema de ser medibles es clave, pero aquí no nos está dando elementos para poder medirlo. ¿Cómo lo podemos medir? Aquí sencillamente nos está dando es una respuesta positiva o negativa. Entonces, está, nos está quedando cojo a la investigación. En los específicos permiten descomponer el fenómeno y focalizar aspectos clave. Sí, pero se queda muy corto todavía. Entonces, sigamos. Hipótesis. Ah, bueno, esto es que prácticamente esta plantea lo que ya nos hablaba en el documento anterior. El proyecto incluirá un diseño correlacional, no experimental o transversal. Sí, pues es que aquí hay que hacer un análisis jurídico importante, un análisis si es de caso, si es el caso de política pública, en qué términos está, cuáles son las fallas, porque el mismo documento anterior, que era el que yo creo que es el clave del trabajo, debe tener incorporado, espérame que se me perdió, debe tener incorporado ya, aquí volví a él. Debe tener incorporado, creo.
como clave es este tema. Hay limitaciones. ¿Por qué el compañero me habla de limitaciones del sistema judicial? Y si me habla de ello es porque tiene o le consta en soportes documentales, soportes normativos, en política pública, que haya identificado esas limitaciones del sistema. Que el sistema es reducido, que no tiene un equipo interdisciplinario suficiente por parte de la Defensoría para poder apoyar a los jóvenes, porque es que hay que tener claro que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues no está únicamente la Defensoría del Pueblo con su defensor, sino también está el fiscal, está el mismo juez, están todos los actores que participan de manera directa y de manera positiva en cuanto a la situación del joven y adelantan acciones conjuntas. La Defensoría se vale también de los profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, ¿sí? Que ayudan precisamente a que los programas que se adelantan dentro del sistema, pues fortalezcan la intención de evitar que la situación socioeconómica sea el factor determinante para que ellos puedan llegar a incurrir en una conducta delictiva, ¿sí? Incluso ellos estudian, ellos se preparan allí, tienen diferentes cursos que lo que hacen es promover precisamente que no se incurra en otros delitos o se reincida en los que dieron lugar a la sanción penal. Entonces, eso es importante. Creo yo que si hay elementos, si hay fundamentos, si hay fuentes de información que respalden esas limitaciones, las que son afirmadas por el compañero, pues habría que incorporarlas y que hagan parte de una categoría jurídica importante dentro del problema del objetivo y conlleve a que sea parte también de esos objetivos específicos, ¿sí? Y, y por acá creo que no lo mencionaba, sino el del sistema penal y además el de la política pública, que fue la que mencionó únicamente por acá al fin. Entonces, creo yo que puede anclarse. Eh, política pública, el de las limitaciones del sistema penal para adolescentes, habría que validar exactamente las condiciones de funcionamiento del sistema penal en su integridad, focalizarlo tal vez a lo que corresponde al Meta, a Villavicencio, y empezar a focalizar cómo allí en el Meta, si lo vamos a hablar de pronto a nivel departamental, y si bien se enfocan en el Yarí, o en el otro municipio o ciudad donde vaya a estar funcionando el centro de atención, necesitamos ver en qué condiciones se encuentran. Si es un centro que cuenta con todos los elementos que además tienen contratados a todo el personal interdisciplinario necesario para atender a los jóvenes, teniendo en cuenta el número de jóvenes infractores que están allí, porque aquí el dato no nos da, aquí, digamos, aquí este documento no nos brinda el número exacto y aquí tendríamos que sacarlo del documento que el compañero nos compartía por acá frente a la encuesta y yo pensaría que de acuerdo a los datos que él nos da, son aproximadamente 16 25 jóvenes, ¿sí? 25 jóvenes los que fueron objeto de esta encuesta, porque sumando todas las respuestas, da ese número. Entonces, hay que ver que si es para 25 cuál es el manejo que se le está dando a esas 25 personas y la manera en que se han obtenido resultados para el trabajo con estos muchachos. Entonces yo creo que ahí todavía nos queda trabajo por adelantar. Entonces, primero debemos fortalecer esa pregunta, ampliarla, creo que involucrar lo que son las políticas públicas, cómo han incidido, entonces cómo incide la política pública y las condiciones socioeconómicas de los adolescentes investigados y sancionados o únicamente sancionados por la responsabilidad penal de estos muchachos y su reincidencia en esos mismos delitos o cómo esas condiciones o la falta
de oportunidades que se les ha brindado a través de la política pública lleva a que estos muchachos incurran en las conductas delictivas y reincidan en las mismas. Esto de por sí tendríamos que casi que tacharlo para que no nos queden en esos términos. No podemos dejarlos así. Tiene que brindarnos mayores elementos. Y yo tengo que tener, a través de los objetivos específicos, los insumos suficientes para responder a esta pregunta y cumplir con este objetivo general. Porque si yo aquí, como les decía, eh, afirmo, yo tengo el problema y el objetivo general que deben estar directamente relacionados, casi que el objetivo es la afirmación de que efectivamente responde a ese problema. Entonces lo decíamos acá que esta pregunta tendría que quedar como establecer o determinar si existe un vínculo entre esas condiciones de vida de los adolescentes y la probabilidad de reincidencia en conductas delictivas de orden penal que son sancionables dentro del sistema penal para adolescentes. ¿Sí? Pero pues asimismo tendría que estar la pregunta para que yo pueda manejarla de esa manera. Y desmenuzar, vuelvo y repito, desmenuzar, sacar, extraer de la misma pregunta y objetivo lo que yo voy a desarrollar en cada capítulo que responderá a cada uno de los objetivos. Si yo llego a identificar el perfil socioeconómico de los adolescentes, pues el trabajo va a ser muy corto. Y si yo entro a determinar la tasa, bueno, le digo, casi que nos iría una hoja por cada objetivo y pues lo ideal no sería eso, ¿no? Entonces, realmente requiere este ejercicio un trabajo aún más detenido, mucho más enfocado para que nos permita tener un buen resultado. De lo contrario, así como está, todavía nos falta mucha tela por cortar, ¿sí? Necesitamos que el compañero entre a investigar un poco más, a revisar con mayor detalle, hacer esa investigación preliminar mucho más amplia para poder eh, decir o que haya la posibilidad que ustedes generen una propuesta o alternativa distinta, ¿no? Bien, listo, eso por ese lado. Vamos a ver, denme un segundo que les eh, muestro también el trabajo que otra compañera nos había compartido, de tal manera que podamos tener una comparación. Este es aquí, a ver, aunque pues hoy la intención era que este trabajo fuera mucho hubiera sido mucho más desarrollado y que nos permitiera ver con base en las observaciones que ya habíamos hecho, nos permitiera tener un poco más claro el asunto, ¿no? Listo. Entonces, por acá, listo, por acá les comparto. Rápidamente veamos este ejercicio. Como les digo, ya en las sesiones anteriores tuvimos la oportunidad de trabajarlo, hemos hecho observaciones y creo que nos debería llegar una versión mucho más actualizada, mejorada de este trabajo, ¿no? Entonces, habla el título de la propuesta de investigación, está en Política Criminal y Enfoque Diferencial, LGTBIQ+, análisis de gestiones investigativas en Cúcuta, análisis de gestiones investigativas de casos en Cúcuta. Entonces, eh, tenemos listo esta información. Bueno, aquí son aspectos que habíamos sugerido objeto de ajuste. Uno, recordemos que el abordaje del decreto 762 y el COMPAS 4147 del 2020. Y vean que aquí está este trabajo se relaciona un poco con el del compañero del sistema penal para adolescentes. ¿Por qué razón? Porque aquí habla de una política pública y pues yo necesito ver qué política pública hay y sin duda debe existir. Digamos que en este momento se me va si se tiene o no,
pero, o más bien cuál es, porque sí debe existir, necesitaríamos identificarla y poder empezar a analizarla sobre su implementación y sobre los responsables de la implementación, para también allí mirar si ya fue objeto de evaluación o por el contrario está pendiente, cuándo se hace la evaluación o cuándo se obtienen resultados. ¿M? Bien. Bueno, aquí la compañera también nos habla. Bueno, vamos a la sustancia, ¿sí? ¿Qué es el objetivo general? Bueno, aquí, a diferencia del objetivo que veíamos hace un momento, aquí pues ya ahora se nos extiende demasiado, ¿sí? Allá fue muy concreto en dos extremos: condiciones socioeconómicas y su relación con la reincidencia de jóvenes, ¿sí? Entonces, eh, fue ya mucho más puntual, pero muy corto. Ahora aquí, digamos que nos fuimos al otro extremo en cuanto a la extensión del objetivo y a su contenido. Veamos qué nos dice. Analizar el grado de efectividad. Este término debemos tener mucho cuidado porque pues a ver, hay que analizar cómo se entiende o cómo se puede responder a una efectividad. Es como muy variable el concepto. Tendríamos que saber exactamente qué queremos ver y cómo lo podemos valorar como efectivo o no efectivo. Respecto a la implementación de las políticas públicas criminales contenidas en el decreto 762 y el COMPES 4147, y ya nos empieza a hablar que si está funcionando o no la política pública, en otras palabras. Nos está enfocando en dónde. A nivel territorial nos está diciendo que en la seccional de Norte de Santander, identificando mecanismos operativos desplegados como programas a implementar y la prevención del delito. Entonces, ¿qué mecanismos están utilizando o dispone la política pública para implementar o prevenir el delito? Logros alcanzados. Mire, aquí hablamos de la efectividad, aquí ya estamos hablando de en dónde, aquí vamos a mirar logros, es decir, ya resultados, ¿sí? Aquí empezamos a identificar obstáculos, dificultades que han impedido que se tenga una respuesta. Y aquí dice bueno, el impacto que tendremos que relacionarlo también, el impacto en la seguridad ciudadana y convivencia en los municipios clave como Cúcuta. Eh, Yo creo que entonces aquí, si hablamos de Cúcuta, ya estamos aquí, seccional norte de Santander, o en seccional norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, para que no nos quede acá otra vez o nos quede separada la zona geográfica o territorialmente como lo estamos delimitando, ¿no? Con el propósito de generar recomendaciones para optimizar la ejecución en contextos fronterizos de alta vulnerabilidad. Aquí, a diferencia también del otro proyecto, aquí ya hay muchas aristas, muchas variables. O las sintetizamos y identificamos unas tres, o y allá en el otro necesitamos ampliarla, porque aquí ya entramos a mirar muchos aspectos, como les digo, tanto la efectividad, cómo valoro la efectividad, en dónde, geográficamente, dónde la voy a trabajar. Voy a ver qué mecanismos operativos desplegados tienen decreto 762 y el decreto 4147. Quiero identificar también limitaciones si son de orden presupuestal, de coordinación, ¿sí? O tal vez inciden grupos al margen de la ley que llevan a que no se pueda implementar adecuadamente la política o que limite a las instituciones que están a cargo de esta tarea, ¿sí? Entonces, aquí hay varias cosas. Y aquí coincide con propósito de recomendaciones. Esto, a mi juicio, yo no lo dejaría dentro de un objetivo porque ese es el propósito, el resultado de la investigación. Si yo logro llegar aquí, ejemplo, hasta Cúcuta, si lo dejáramos ahí, esto será la propuesta que yo voy a hacer. Ah, bueno, yo identifiqué unos aspectos de mejora, encontré algunos otros lineamientos que la política debe considerar, que debe concebir, que las instituciones deben trabajar. Entonces, aquí es clave que podamos
eh, saber hacia dónde vamos. Y por eso es que el trabajo de investigación debe muchas veces tener idea de hacia dónde vamos a dirigirnos. Si yo hablo de esta política pública frente a delitos relacionados con sujetos pasivos como personas LGTBIQ+, en un municipio, pues debo tener primero quiénes participan, dónde están enfocados, cuántos delitos se han cometido contra estas personas, ¿sí? Qué número de casos de reincidencia se pueden estar presentando, cuáles son los tipos penales con mayor frecuencia o con mayor reiteración que se presentan. Entonces, si yo logro tener eso, empiezo ya a tener luces. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué instituciones o entidades estatales intervienen? ¿Entidades gubernamentales han implementado la política? ¿Qué les ha impedido que logren los resultados que la misma política ha definido en sus líneas de acción? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ahí es donde va a estar el quid del asunto y me va a permitir a mí aportarle. Digo, no, es que la política falló en que se quedó corta en X o Y aspecto. ¿Sí? Eso podemos, digamos que trasladarlo también al del sistema penal. No, es que el sistema penal realmente se está quedando corto porque no hay cómo realmente responder a las necesidades socioeconómicas de los jóvenes infractores. Es que los muchachos se encuentran en la reincidencia, la oportunidad de volver a un centro de formación donde tal vez sí tengan alimentos y cuenten con una, entre comillas, familia que los respalde por cuanto su familia o consume sustancias psicoactivas o no tiene los ingresos suficientes para suplir sus necesidades básicas que sí encuentran en el centro de formación o porque hay violencia intrafamiliar en su casa, ¿sí? Y pues el hecho de salir, pues él dice, no, yo reincido en la conducta porque voy a encontrar una salvaguarda de mis derechos en el centro de atención. Son muchas cosas que entran a mirarse allí y no necesariamente pudiéramos ver que es la falta de estudio, porque pues muchos tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Factores socioeconómicos, factores culturales, factores motivacionales, porque muchas de esas poblaciones, en el caso de los jóvenes, pues tienen muchos problemas, ¿sí? Entonces, hasta ahora, digamos que hasta ahora el Estado está identificando problemas mentales, no en términos de una atención psiquiátrica y demás, sino que términos mentales y emocionales que afectan el desarrollo de la personalidad, el desarrollo social, el desarrollo educacional, formacional de este tipo de muchachos. Entonces, hay que entrar a mirar eso. ¿M? No, pero es que este documento creo que ya le habíamos hecho algunos ejercicios, pero bueno, veamos que aquí plantea 5 objetivos específicos. Uno, eh, recomendación también, máximo definan hasta 3 objetivos específicos. Vuelvo y les digo, cada objetivo específico debe ser medible, debe ser alcanzable, delimitado, que me permita que si yo respondo a cada uno de ellos, voy a responder a la pregunta y voy a cumplir con mi objetivo general. ¿Sí? Entonces, esos pasos que debo dar deben estar enmarcados en esos objetivos específicos. No quiero meterle más o menos. Sencillamente yo debo tener la posibilidad de que con eh, esas temáticas que abordo en esos objetivos específicos, esos pasos sean efectivamente claves fundamentales para responder el problema. Si no, ahí ya yo debo identificar que no me van a servir y debo replantear esos objetivos, ¿sí? O cambiar. Bien. Bueno, ¿y qué quiero saber? Aquí nos da, ¿qué quiero saber? El que también se implementaron las políticas. Bueno, esto es como las preguntas que Dana en este caso se plantea porque es importante. Ajá, sí. Esto, estas preguntas que plantea Dana allí son fundamentales y reitero, deben ustedes empezar a
escribir. No les dé miedo escribir. Lo que ustedes lean, revisen, identifiquen aspectos normativos, identifiquen si, ejemplo, hay jurisprudencia, qué decisiones se han tomado, qué factores para el caso de, digamos que me devuelvo al otro tema, qué factores han considerado los jueces penales para adolescentes para tomar estas medidas, qué medidas o qué órdenes ha dado a la Defensoría para que apoye, de qué manera la Defensoría no se ha quedado únicamente con lo que los jueces ordenan o si efectivamente han hecho un tratamiento o tratan de brindar una atención integral, completa, pertinente a las condiciones de los jóvenes. Aquí, si efectivamente las poblaciones LGTBI está siendo afectada, en qué tipo de derechos, en cuáles ha sido la mayor cantidad de delitos que se han cometido. Bueno, todo eso hay que entrar a identificarlo, a escribirlo, a redactarlo y que ustedes lo expresen allí en texto. Porque a veces, muchas veces lo que pensamos no lo logramos plasmar adecuadamente. Tal vez yo pienso una cosa y lo que plasmé en el documento fue otra totalmente diferente. Entonces sí es importante que ustedes lo tengan claro. Que ustedes si leen su problema, leen su objetivo, identifican sus objetivos específicos que reitero, es como desmenuzar, desprender, desmembrar el problema y el objetivo general. En cada objetivo específico debe haber una partecita que me permita conformar la unidad que me responde al problema y al objetivo. ¿Listo? Si ustedes logran leerlo con posterioridad después de que lo escriban y si se entienda lo que ustedes quieren hacer, eso es clave. Allí tenemos la mitad de la investigación, porque prácticamente si yo tengo estructurado mentalmente qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y para dónde voy, a la ejecución es mucho más sencillo. Obviamente no va a ser eh, fácil, digámoslo, pero pues va a ser mucho más accesible la información, sabré para dónde voy. Si yo tengo un mapa de ruta claro, que serán mis objetivos específicos y mi objetivo general, pues yo ya voy a tener medio trabajo casi que realizado y desarrollado. ¿Listo? Entonces, compañeros, lo que sí quiero es que tengan claras estas recomendaciones. Creo que a esta altura ya debería tenerse un documento mucho más concreto. Miren, este escenario es clave para ustedes, es fundamental porque podemos hacer el ejercicio de revisar, de recomendar, de poder retroalimentar el ejercicio que ustedes han hecho, que podamos saber o conocer qué han trabajado ustedes que tal vez el documento no exprese, ¿sí? Pero si ustedes no lo hacen, pues sencillamente no vamos a tener un resultado satisfactorio, ¿sí? Por favor, muchachos, compañeros, ustedes ya tienen una formación de base, ya tienen una experiencia en sus trabajos, ya tienen todo eso y les va a ayudar enormemente a que todo salga muy bien. Si ustedes no se basan en eso para poder lograr una buena investigación, pues sencillamente les va a quedar mucho más complejo. Traten de trabajar temas que ustedes dominen. Compañero, frente al tema del sistema penal, es porque trabajará en el sistema penal. La compañera Dana, porque trabajará en el tema de políticas públicas en torno a esta población LGTBI y puede acceder a la información. Aquel que quiera otra, lo mismo. Traten de trabajar temas que ustedes dominen, que ustedes conozcan, que ustedes tengan la posibilidad de acceder con mayor facilidad a la información o que la puedan gestionar, ¿sí? Y de esa manera sea mucho más fácil y mucho más rápida la obtención de resultados positivos. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Espero que les sirvan o les haya servido estas recomendaciones. No echemos en saco roto, no hay tema malo, no hay tema que no amerite un buen trabajo. Todos son buenos, solo que hay que encontrarle, como dice el dicho, como decimos comúnmente, hay que encontrarle la comba al palo, ¿sí? Saber por dónde debo ir, qué debo desechar, porque efectivamente me va a desviar. Entonces, al tener el tema claro, un problema definido, van a saber qué debo atender, qué debo mirar. Sí, es como el médico, tiene que mirar muy bien qué quiero revisar, qué resultado quiero lograr, cuáles son las causas.
absolutamente todo. Véanlo con absoluto detalle, pero eso se logra únicamente con lectura permanente, con revisión, con análisis, con cuestionamientos, con escribir ustedes lo que quieren hacer. Eso se logra de esa manera. Entonces, muchachos, espero les sirva. Nos vemos la próxima sesión para que podamos analizarlo bien y con más elementos de juicio con base en ya las recomendaciones que se han venido adelantando. ¿Vale? Entonces, les agradezco a todos y una feliz noche para cada uno de ustedes.